Bueno, pues proseguimos con la lectura del Hombre y la democracia. Nos habíamos quedado en el apartado 3, que era el método de Stalin, y es la sesión del día 26 de febrero. En este párrafo primero hay muchas diferencias entre el texto que vas a leer tú y el italiano, así que quizá vaya cortando para decir esto yo lo tengo de esta manera, porque, o sea, además es que la traducción se hace de desear. Sí, he visto que estaba muy cambiado, vaya, que lo he estado cotejando y Ah, se veía muy bien. Y aún, yo y, perdía aún y ya. así, aún y así no es tan pésima como la primera parte del libro. Y aún y así se perciben ciertas cosas. Si no con Ah, la claridad de la edición italiana, pero vaya, Pero sí, sí, te deseo. es como una reinterpretación, sí, es como... es que cambia. Vale, Aquí Antes de Lukács, empezar, mm, sí, Gerard, perdón, solo un apunte que se me ocurrió y no sé si estáis de acuerdo con ello. Pero bueno, veníamos de hablar de nuevo de todo esto del paso del reino de la necesidad a la libertad, ¿no? sí. Y terminaba el párrafo, Lukács, con una cita de la crítica al programa de Gotha, ¿no? Que decía, el trabajo ha llegado a ser no solo un medio de vida, sino la primera necesidad vital, como un objetivo que lograr, ¿no? Y empezará ahora el párrafo diciendo, estas expresiones para referirse al mismo objeto significan un utopismo, y pensando sobre ello, a mí se me ocurrió que en realidad quizás, con un sentido distinto, pero esta idea también la ha integrado el capitalismo. Es decir, convertir el trabajo en una necesidad vital, el trabajo evidentemente explotado, ha sido también el objetivo del capitalismo consumista que ha convertido antropológicamente al hombre en en un sujeto capitalista, autoexplotado, que entiende la competencia como algo a través de lo cual logra el reconocimiento de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si estaréis de acuerdo con esto, pero me parece que también aquí el capitalismo ha conseguido integrar al menos parte de esto que se apunta aquí. claro, esta es la ambigüedad de la palabra trabajo. Si el trabajo se define como aquello que produce valor, ¿qué es el trabajo? Aquello que produce una determinada mercancía que se llama valor. Entonces es caer en la repetición, ¿no? Si trabajo es toda actividad de metabolismo con la naturaleza, que eso, bueno, a veces lo dice más, pero eso es praxis y poiesis, Aristóteles es Hegel, porque es un aristotélico, pues, pues hasta una obra de teatro es poiesis, ¿no? O sea, pero claro, hay ambigüedades en el modelo y sobre todo en esta, bueno, en un marxismo muy basado en el capital como teoría, no solamente no como crítica del capitalismo, que es una obra de crítica del capitalismo, pero como un horizonte desde el cual sacar todo, pues nos encontramos con estos problemas. La palabra trabajo, ¿qué es trabajo? Aquello, por ejemplo, fregarme los platos en mi casa no es trabajo, fregar los platos en un restaurante es trabajo. ¿Por qué? Pues porque produce valor. El trabajo es algo que produce valor. Lo que no produce valor no es trabajo. Pues entonces es lo que ocurre lo que tú estás diciendo. A mi opinión es esto. No sé si estamos en... Sí, 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 sí. En todo caso, en mi opinión, Gerard, tendría- ¿se me oye bien? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Sí? En mi opinión, Gerard, y sin ponerme lo que acaba de comentar Joaquín, que no sé si alcanzo, yo creo que no. Yo creo que el capitalismo, para muchos sectores de la población, eso no lo ha conseguido. Es que yo creo que muchísima gente, digamos, va al trabajo como medio de vida, pero
para esas personas no representan ninguna necesidad vital. Si pudiesen evitarse ese tipo de venta de la fuerza de trabajo, pues lo evitarían. Y creo que hay, no sé, corrientes, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que Carlos Balmasier nos ha enviado algunos artículos donde se comentaba que había sectores de la población, creo que joven norteamericana, donde lo que hacían era básicamente salirse del mercado del trabajo e intentar vivir, digamos, de formas distintas. Entonces, a mí me parece que eso es un indicio de eso, es decir, que el trabajo, voy al mercado del trabajo porque no me queda otra, porque si no, no vivo, pero en el momento que pueda, pues lo que hago es alejarme de él y intentar vivir de otra forma, ¿no? Es decir, que me parece que no, yo diría que no. Es decir, Sí, sí, sí. no digo que en Estoy de algunos acuerdo, sectores Salvador. ocurra eso, pero yo creo que globalmente eso no se puede afirmar, me parece. Estoy de acuerdo. Simplemente era porque pienso que el capitalismo, a su manera, integrando este tipo de nociones, también lo ha supuesto como un utopismo. Lo que pasa es que capitalista, y parte del problema, me parece, es que las clases subalternas, vamos a decir, o ¿no? Parte del sujeto que debería estar ahí para transformar el mundo de una manera democrática, lo ha comprado, lo ha asumido antropológicamente. Estoy de acuerdo que evidentemente no todo el mundo, y no deja de ser un sueño capitalista, que esto ¿no? Lo impregne todo. Pero bueno, cuando hablábamos hace 2 semanas bueno, habíamos hablado ay, ahora no lo recuerdo exactamente. En fin, que creo que esto también está por ahí, cuando hablamos de transformación antropológica. Pero bueno, estoy de acuerdo, Salvador. No obstante, con los problemas en el sentido de trabajo en Marx, en los diversos sentidos que puede adquirir, vaya, esta lectura sí que la recuerdo, o creo recordarla bien, y creo recordar bien la impresión, supongo que estaréis de acuerdo, aquí el sentido que le da Marx cuando habla en ese caso de trabajo, después de haber explicado que en un mundo en el que se pudieran quitar todas las cargas que tenía el trabajo explotado, el trabajo asalariado, etc., 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 un mundo en el que los elementos más penosos del trabajo no desaparecerían, pero se podrían repartir, en el que esa división extrema entre trabajo intelectual y trabajo manual empieza de alguna forma a diluirse. Él está hablando, yo creo que en esos pasos es, digamos, las partes en que Marx tiene seguramente una idea más aristotélica, o sea, tiene una idea más de actividad en mente. Otra cosa es que no utilice porque está hablando de un tipo de trabajo en el que se da paso de una manera, vamos a decir, libre a la creatividad del ser humano, en que se da paso a una sociedad socialista que permitirá que el ser humano aporte cada uno según sus capacidades, todo liberará la posibilidad de aportar según las capacidades. Y aquí le añade un elemento de tipo creativo, artístico, etc., 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 que es utópico probablemente y muy iluso, pero yo creo que aquí sí, vaya, ¿no? Recordando el contexto de la lectura, sí que creo que se hace referencia a un tipo de trabajo muy diferente del meramente, pues hay que hacer pan o hay que cortar madera o hay que hacer cosas por el estilo. Pero yo creo que aquí está claramente, vamos, ahora pues a lo mejor habría que buscar, pero creo recordarlo bien, el sentido que le daba a esa idea de que cuando el trabajo se libere, pues puede llegarse a convertir en la primera necesidad humana, porque al fin y al cabo el ser humano se hace en su actividad, se hace construyendo el mundo, y una vez que consiga liberar las cadenas que lo arrojan y lo haga colectivamente de común acuerdo y arreglo no a imposiciones, sino a lo que decida comunitaria y colectivamente, que es lo mejor para la comunidad, pues va a ser fuente de gozo, de, de creatividad, de realización, de autorrealización, ¿no? O sea que eso. ¿Una cosa más? Pues empiezo a leer, ¿no?
¿Estas expresiones para referirse al mismo objeto significan un utopismo? Muchos así lo creen, y en efecto es así mientras confrontemos directamente un estado semejante como estado con lo actual y nos imaginemos que un cambio directo de uno en otro es posible e incluso realizable a voluntad. La cosa es distinta cuando consideramos los estados contrastados como polos extremos, procesos sociales puestos en marcha por los hombres, lo que por ambos lados corresponde con la realidad. Y junto a Lenin ponemos en claro lo que llamamos democracia socialista o proletaria, que es precisamente este proceso real que une entre sí creativamente a ambos en el desarrollo de la especie humana. Entonces, el socialismo, la primera fase del comunismo, se manifiesta como una formación singular cuya economía, cuya sociabilidad puede desarrollarse adecuadamente solo cuando las personas participan en la práctica social de las estructuras sociales, que por lo demás se presentan ante ellos de un modo puramente objetivo, Aquí las cuales no dice estructuras sociales, dice figuras sociales. Y una figura es más bien una figura antropológica que una estructura. Figuras de consciencia es el capítulo quinto, 120 páginas del capítulo quinto de Fenomenología desde el Espíritu, y va contando distintas antropologías que se producen en la modernidad. Hegel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces no dice estructuras, sino figuras. Pero claro, si no tienes en cuenta que Lucas dice figuras, y es que debe ser Gestalts en alemán, pues tienes que darle un sentido y esto se te escapa. Claro, aquí es lástima que no esté ahora Arriola, porque él seguramente tiene la edición alemana a mano y nos sería muy revelador que fuera Gestalts. Pero bueno. que por lo demás se presentan ante ellos de un modo puramente objetivo, las cuales, por su propia naturaleza interna, son siempre también procesos, entre los cuales entran también los otros semejantes. Sin perder su objetividad, ¿Los otros qué? ¿Los otros? los otros semejantes, Las otras personas, dice aquí, vale, sí. sin perder su objetividad, funcionan en sustancia como resultado de una actividad humana. Aquí dice, tales figuras, o sea, es que si hubiera dicho solamente una vez la palabra figuras no tendría importancia, ¿no? Tales figuras, sin perder nunca su objetividad, o sea, está yéndose, dice, pero es que son subjetivas, ¿no? Funcionan, sin embargo, en sustancia como resultados de una actividad. Bueno, ¿Sí? De una actividad humana consciente de sí misma y de su propia sociabilidad. El carácter social del hombre lo acompaña desde el principio de su humanización. En las sociedades de clases se presenta en su interioridad en creciente desarrollo como una objetividad ajena a él. ¿cómo La en las sociedades de clase? Se presenta en su interioridad en creciente desarrollo como una objetividad ajena a él. Aquí dice, en las sociedades de clase pues que es Sí, como un hecho objetivo extraño, o sea, eso que es figura, eso que es antropología, es que claro, en esa otra, si se siguen los pasos que yo propongo, estamos viendo que está ante la teoría de la enajenación de la sociedad capitalista. Eso que es figura se presenta como un hecho objetivo, extraño, en fremdum, para dar la lata, ¿no? En tauserum, en fremdum, ¿no? Que está frente a la interioridad, a la figura, a medida que ésta se despliega. O sea, sujeto y objeto, estamos en un sujeto y objeto, que en el capitalismo se divorcian. Pero es falso que sea objeto por un lado, sujeto por el otro. Es la praxis humana. Bueno, yo quizá incluso sí. Bueno, ya está. pero no sería cuando él dice se presenta en creciente desarrollo, o sea, como una cosa que va, sino que está. Otra palabra importante sería ver cuál es la palabra presentarse.
si fuera Erscheinung, por ejemplo, que es una expresión, o sea, o sea, Gestalt y Erscheinung serían fundamentales verlas porque sería una hegelianada todo esto. Estaríamos en una línea. La democracia socialista, basada en los hombres en verdad activos como lo son en realidad, como están obligados a manifestarse en su práctica cotidiana, en su máxima y más íntima expresión, transforma los productos creados inconscientemente o con falsa conciencia en objetivos conscientes creados por el hombre mismo. Aquí dice otra cosa, un momento. Bueno, dice, ahora, la democracia socialista, al estar basada sobre el hombre que actúa, actuar, no es, hacer, no es hacer sino actuar, hacer, al hombre que actúa real, como como él es en realidad, como está obligado a operar en su praxis cotidiana, como el hombre actúa grado a grado, a medida que va desarrollándose, sea como exterioridad, ya sea como interioridad, y así esto que los hombres producen inconsciente. ¿Veis que estamos en un filosofema hegeliano? Es identidad sujeto-objeto, no identidad sujeto-objeto, autocontradicción, exterioridad, interioridad. O sea, es decir, no pretendo más que situar que me parece que la conjetura que mantengo tiene cierta apoyatura, que estaríamos en una línea de recuperación de Hegel. ¿Eh? Porque lo necesita para la democracia, porque la democracia no puede ser una consecuencia impuesta por el desarrollo de las fuerzas productivas. No puede ser un epifenómeno falaz, una superestructura que solo aparece cuando se desarrollan las fuerzas productivas, que sería lo que pasa con el sistema base sobre estructura. Estamos colocándonos al hablar de la democracia, tiene que ir a la subjetividad humana, a la praxis humana, a la posibilidad de controlar nuestra praxis. Bueno. Pues lee tú ese fragmento y así le damos coherencia a todo. Sigue. No, porque es conveniente, bueno, es conveniente ver las diferencias. Yo es que no. Vale, pues ya está. En objetivos conscientes creados por el hombre mismo, cuya creación concede a la actividad subjetiva un sentido que transforma la presencia de los otros de una limitación para su propia práctica en un colaborador y ayudante indispensable y por esto aceptado. ¿No aparece conciencia falsa? No, o con falsa conciencia, sí aparece. Sí, entre paréntesis, creados inconscientemente o con falsa conciencia. En objetivos conscientes creados por el hombre mismo, sí. Eso sí lo dice. ¿Vale? Dice, naturalmente, la extensión, la intensidad, el contenido, la dirección, etcétera, de una tal práctica está definida y determinada por el grado de desarrollo económico de la respectiva situación social. Justamente porque la cuota que en el total del tiempo de trabajo socialmente necesario está representada en el plustrabajo, socialmente liberado por la revolución proletaria y utilizada para tal propósito, es un producto del desarrollo económico. La revolución rusa, imaginada de manera no clásica, desembocó en una situación objetivamente difícil. Y no dice imaginada, dice nacida de manera no clásica. Y eso es lo que, yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero la verdad es que la traducción parece mentira, ¿no? Una traducción así, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una cosa es imaginada y una cosa es nacida, ¿no? Sí. Sí, no tiene nada que ver. Sí. O sea, hay algunas cosas que se puede decir, bueno, no lo ha entendido, pero cambiar un nacido por un imaginado, eso sí que es pasarle la garlopa, o sea, tocar texto. Dice, mientras en el centro de la práctica revolucionaria estaba su conquista y su defensa, el amplio y profundo entusiasmo de las masas populares insurreccionadas puede temporalmente ocultar esta problemática.
Para las cuestiones más triviales hasta los más grandes problemas de la política mundial, surgieron respuestas que no solo causaron un tempestuoso movimiento en las masas rusas, A ver, sino aquí que no dice cuestiones más triviales, dice cuestiones cotidianas. Y si estamos en un libro sobre la democratización de la vida cotidiana, la cotidianidad es el fundamento desde el cual tenemos que actuar y sobre el cual tenemos que actuar. Entonces, no es trivial, pero eso aparte, la palabra es cotidiano, ¿no? Dice las más banales cuestiones cotidianas, pero también los máximos temas de política mundial, cuestiones cotidianas, ¿eh? Sí, sí. Además tiene sentido porque continuará haciendo este paralelismo en las páginas siguientes. Sí. Sí, bueno, vuelvo a leerlo porque si no. Para las cuestiones más cotidianas, hasta los más grandes problemas de la política mundial, surgieron respuestas que no solo causaron un tempestuoso movimiento en las masas rusas, sino que también impresionaron profundamente a las masas del mundo entero. Pensemos, por ejemplo, en el eco que tuvieron los tratados de paz en Brest-Litovsk. ¿Hace falta que leamos la cita? Es una cita muy larga, sobre el tratado. ¿La leo o no? ¿Qué decís? Pues la leo. Los tratados de paz entre Alemania y Rusia se desarrollaron después del armisticio del 2 de diciembre de 1917 con la cuádruple alianza: Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria, Turquía, y concluyeron el 3 de marzo de 1918 con la paz de Brest-Litovsk. Con esto, Rusia renunciaba a la soberanía sobre Livonia, Curlandia, Lituania, Estonia y Polonia, reconociendo además a Finlandia y a Ucrania como estados autónomos. No obstante, estos aspectos político-estatales prevaleció el significado político-ideológico. Lenin, en efecto, fue tenaz defensor de este tratado en cuanto respondía a las necesidades de paz por entonces ampliamente difundidas entre las masas, sobre todo rusas. En el transcurso de las negociaciones, se formó en el interior del grupo dirigente bolchevique una línea guiada por Bukharin y Trotsky, llamada el comunismo de izquierda, contraria a la cláusula del Tratado de Paz, en tanto entendía contribuir con las armas a la prevista revolución proletaria en Europa Occidental. Nota de la edición italiana. Yo en general, María Ángeles, no leería las notas a no ser que sean de Lukács. Vale, perfecto. No sé qué os parece. En todo Sí, caso porque hay esta una es... errata en la nota, ¿eh? Porque habla ¿Sí? de cuádruple y claro, separa a Austria de Hungría, que a aquellos momentos no estaban separados, era el Imperio Austrohúngaro. Sí, eso sí. Pero bueno, es igual. Vale. Esta espontaneidad de las masas, en apariencia irresistible, fue en términos inmediatos organizativos fortalecida, afirmada, guiada hacia un objetivo firme mediante el movimiento soviético. Surgida durante la Comuna de 1871, espontáneamente reaparece en 1905 y se convierte en la nueva síntesis de la democracia socialista durante y después de 1917. Su fuerza dramática proviene del hecho que los hombres lo comprenden en primer lugar, concretamente en su vida cotidiana, en sus puestos de trabajo, en sus viviendas, etc. Los organiza para la actividad inmediata, para a partir de allí elevarlos gradualmente o de golpe a saltos, a la práctica revolucionaria en todas las cuestiones decisivas para la sociedad. En la última época de formación del movimiento soviético, 1917, la ligazón de la vida cotidiana con la cuestión de una rápida conclusión de la paz era objetivamente tan directa que el recíproco ir y venir espontáneo entre los problemas cotidianos y aquellos de la gran política fue mucho más fácil e inmediato de lo que sería posible luego en tiempos normales. El movimiento soviético surgió por todas partes espontáneamente y adquirió paso a paso una conciencia cada vez mayor. La época de Stalin, utilizando de manera deformada con fines manipuladores demagógicos la controversia entre Lenin y Luxemburgo, extractó lo que esta última llamó acción consciente para contraponerlo en términos de exclusión recíproca
con la espontaneidad de donde rebajó su importancia social. Lenin, a quien acostumbramos a citar como autoridad frente a esta falsa opinión burocrática, distinguió en la espontaneidad la forma embrionaria de lo consciente. Y no sé, perdón, no sé si se podría decir lo mismo del Lukács de Historia y Conciencia de Clase, cuando separa espontaneidad y acción consciente de una manera tan radical. O sea, no solo Stalin, me parece a mí. Es que esta opinión, este Lenin que presenta aquí no tiene nada que ver con historia y conciencia de clase, claro. Claro, o sea, lo de la conciencia atribuible, historia y conciencia de clase es que la clase obrera tiene una conciencia espontánea que está limitada y necesita un aporte que en la traducción Sacristán pone conciencia atribuible, que le tiene que venir de fuera. Y sin embargo, aquí, a decir verdad, veía en la espontaneidad la forma, porque, ¿qué pasa? Que convierte aquí, no es un matiz pequeño, convierte a esa conciencia espontánea no en el límite, sino en el embrión del proceso revolucionario. O sea, el proceso revolucionario, si la espontaneidad es la forma embrional de la conciencia revolucionaria, la revolución aparece desde la conciencia esta, no desde el partido. Y además desde la ligación con la vida cotidiana, Y o con la sea, vida con los problemas cotidiana. cotidianos. O sea, pasa que, claro, o sea, lo dice de forma tan cauta, tan no sé qué, llevándolo a un debate. Ni Lenin ni Rosa Luxemburg en 1905 estaban con... A ver, está refiriéndose a dos folletos. Rosa Luxemburg, huelga, partido y consejo, no me acuerdo, eso fue partido de masa, un folleto de 60. Y Lenin escribe dos tácticas de la socialdemocracia rusa. A ver, Lenin le da 200 vueltas. ¿En qué sentido? Han escrito al terminar la Revolución del 5. Y la Revolución del 5 les han dado hasta en las plantas de los pies. La Revolución del 5 ha sido un fracaso, una derrota tremenda. Y veis, leéis el folletito de Rosa Luxemburg y está encantada. Y dice, ¡ay, aparecieron los consejos! Aparecieron los consejos. Y Lenin está diciendo, como no nos aliemos con el campesinado en lo que se llamará democracia jacobina, así lo dice, no hay nada. O sea, la una está en el guindo y el otro está diciendo, pero si nos han dado hasta en la planta de los pies. Y nos han dado hasta en la planta de los pies por obrerismo. Bueno, este es el debate. Por lo tanto, de ese debate está muy... No, no es este otro que está planteando con cautela este Lukács, porque este Lukács además, desde luego no es el de historia y conciencia de clase, ¿no? Es ese que en las conversaciones con Lukács no menciona al partido. En las conversaciones con Lukács no se menciona al partido. Viene a decir en un momento dado, sí, que las alas socialdemócratas de los sindicatos son más radicales. Eso sí que lo dice. No sé si os acordáis, ¿no? O sea, estamos en otro horizonte intelectual. Lo que pasa es que, como quiere... a ver, el pobre Lenin nunca se le hubiera ocurrido que la vida cotidiana de transformarse antes de la revolución. Lukács le hace decir estas cosas. O sea, estamos ante un lío tal que anda con cuidado, le atribuye opiniones a Lenin, coge opiniones de Lenin, las reconvierte en la suya. Bueno, es tan cauto que no vemos, bueno, en fin. En efecto, las revoluciones han buscado y a menudo encontrado espontáneamente la forma que podía... Espontáneamente. En mi traducción es más importante. En efecto, estas revoluciones buscaron espontáneamente y a menudo encontraron, no la deja para atrás, sino poner la espontaneidad por delante. ¿Eh? La forma que podía constituir la marcha para la verdadera actividad de los hombres, aquella capaz de... ¿Marcha? Marcha, la marcha para la verdadera actividad de Vale, los bueno, hombres. el marco, sí, la corniche, que es el marco de un cuadro.
Para la actividad cotidiana, ¿no? Para la actividad de los hombres, aquella capaz de transformar el mundo circundante y superadora en sí misma. Aquí ha puesto entre corchetes cotidiana, actividad cotidiana de los hombres. Aquí no. La ¿Eh? verdadera actividad de los hombres. No. Aquella capaz de transformar el mundo circundante y superadora en sí misma. El conocimiento verdadero de la realidad objetiva, el espacio que ésta efectivamente tiene, puede desarrollar a partir de tales movimientos espontáneos el máximo de sus posibilidades subjetivas y objetivas, para luego transformarse crecientemente en conciencia. Y aquí está muy claro de nuevo, ¿no? O sea, Sí. no hay una élite intelectual, como incluso estaba en las conversaciones con Lukács, que en más de una ocasión había explicado la necesidad de un intelectual exterior, ¿no? Sí, Aquí no, hacer aquí no hay hacer un nada de libro eso. sobre Egipto. Sí, 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 aquí, este es un Lucas que no tiene nada que ver con el partido como conciencia exterior. La verdad es que ya Lenin, eso sí que lo ha aprendido Lenin. Eso sí que lo ha aprendido Lenin. Que, que las revoluciones ocurren cuando la gente se tira a la calle, no cuando el partido les dice, venga, la revolución. Eso, y por lo tanto, el modelo organizativo de Lenin el libro de 1902 no se puede tener en cuenta, ¿no? Pero, bueno, Esto solo si en los hombres esta relación entre los intereses inmediatos y los grandes problemas generales que los contienen deviene real y viva. Las aquí, bueno, situaciones, en los hombres de la vida cotidiana, deviene real, o sea, conciencia en los uomini de la vida cotidiana, de nuevo, ¿eh? no, aquí no aparece para nada, no. Las situaciones revolucionarias se distinguen de la habitual vida cotidiana precisamente cuando tales relaciones empujan a la acción espontáneamente y no deben hacerse conscientes solo por medio de conocimientos. Devenir consciente no significa aquí simplemente tomar conocimiento y comprender una información, sino su íntima transformación en un motivo de nuestra acción. Sobre este movimiento que va desde la espontaneidad a la conciencia de la práctica, nos será posible hablar detalladamente más adelante. Por el Primero, momento, primero la espontaneidad y entonces uno dice, oye, mira, hemos hecho esto. No el partido que sabe lo que tiene que hacer, da la consigna y dirige. O sea, es el ser social, aquí es la espontaneidad, es la que genera la propia conciencia. La propia conciencia, por lo tanto, no está puesta aquí la clase y allí el partido con la conciencia, ¿eh? Estamos ante un modelo. por el momento debemos contentarnos con la comprobación de que la revolución de 1917, gracias a la dirección leninista del Partido Comunista, fue capaz de recorrer este camino de la cotidianidad a los problemas decisivos de la sociedad y el Estado. De este modo, el gobierno soviético no perdió sus raíces en la vida cotidiana del pueblo. En todo La caso, situación, sí, sí, mm, yo me aburrí en estos temas, es decir, que no sé muy bien qué puedo decir de una forma razonable, ¿no? Pero en esta defensa de la espontaneidad, teniendo en cuenta el año en que el libro está escrito, que creo que es el año 60 y, corregidme, 68 tal vez, 68. 68. Claro, si uno piensa en la realidad histórica, en los procesos de cambios de aquellos años, por ejemplo, si uno piensa en la Revolución Cubana. Yo no creo que aquello fuera un fenómeno espontáneo, desde mi punto de vista. Yo creo que es un movimiento muy organizado por organizaciones, ¿no? Entonces, si pienso en la transformación checa, que es de agosto, bueno, eso se inicia a principios de enero y el papel del Partido Comunista Checo es esencial. Es decir, que no sé, es decir, que más allá de la reflexión que puede ser interesante, y no digo que no lo sea, del espontaneísmo defendido por
por Lukács. A mí, por ejemplo, también me extraña que a veces utilice a Lenin como argumento de autoridad, me parece que lo utiliza a veces en varias ocasiones. Dejando aparte de esto, a mí me parece que la realidad histórica de aquellos años, pienso en esos dos procesos, pero seguramente hay más, que ahora no me vienen en mente. Yo creo que no coincide con su idea. Así que ni la Revolución Cubana fue una revolución espontánea, ni la transformación democrática o socialista en Checoslovaquia tuvo ese carácter, ¿no? Tal vez el Mayo francés, ¿no? Bueno, no lo sé. Si yo considera el Mayo francés como un movimiento revolucionario, ¿no? Pues, Salvador, mira, ya que mencionas la Revolución Cubana, eh, claro, es que tiene unas connotaciones tan vulgarizantes lo de espontáneo. Bueno, es verdad que habría que ponerle muchos, habría que dedicarle artículos y libros, ¿verdad? Al asunto este. Pero por el ejemplo que pones, i- inten- imagina que yo me pongo a buscar argumentos, digamos, en sentido contrario, ¿no? Al que tú dices, y entonces pienso, bueno, vale, aquí hay un grupo de guerrilleros eh, que es el que organiza la Revolución Cubana, ¿no? El que da pie, ¿no? Con su genio, su capacidad organizativo-política, pero es que Fidel no pretendía organizar un Estado comunista en Cuba. Fidel, su programa es muy sencillo, es acabar con la dictadura de Batista. Fidel ni siquiera se plantea que él pueda llegar, que él vaya a ser el jefe del gobierno. Se lo va planteando a medida que las cosas suceden. Es decir, que si piensas en el sentido de, coño, hay una organización, es igual, aunque no sea, por supuesto, no es el Partido Comunista, porque el Partido Comunista ha tenido sus tejemanejes con Machado, incluso con Batista, pero sobre todo con Machado, y no se suma inicialmente al aventurerismo de Fidel Castro, que por otro lado proviene del Partido Ortodoxo. O sea, todo es muy heterodoxo. ¿Y aquí qué puede tener que ver la espontaneidad? Hombre, Fidel sabe que su misión ahí es despertar al campesinado cubano. Y que si el campesinado cubano no se ve, porque es la mayoría, ¿no?, de la población, con algunas alianzas de los sindicatos en las ciudades más grandes, que hay un cierto proletariado industrial, algunos sindicatos potentes, ¿vale? De acuerdo, pero sabe que la clave del asunto es que la mayoría de la población, que es ese campesinado muy atrasado, muy tal y cual, o sea, todo a la que lo analizas un poquito, con detalle y con matices, sí que es verdad que va cuando menos, al menos contra esa idea de eh, poseer una teoría clara, firme, o poseer un programa, unos ideales, unos que se ponen que te pones delante, que te pones en el horizonte y que guían tu acción. Yo creo que todo, analizando esa revolución en concreto, ¿vale? Por no hacer demasiadas generalizaciones. Sí que, cuando menos, permite poner en duda el asunto ese de. Y mira que fíjate que incluso se podría hacer pasar la Revolución Cubana como un ejemplo de vanguardismo, ¿eh? Sí, 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 porque al fin y al cabo es un grupo de, inicialmente los que caben en el Granma, pero al primer desembarco que tienen se ven diezmados y quedan 20 o 30 o no sé cuántos quedan. El único que tiene una idea más o menos, no digo clara, una idea en la cabeza es Fidel ni el Che. El Che es seducido por Fidel. Es todo demasiado así, inaprensible un poquito como para que a mí me convenza, por ejemplo, y ya sé que estoy argumentando, ¿no? En sentido construyendo en sentido inverso, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo aquí lo que no veo es, ahora, o sea, no estoy argumentando en favor del espontaneísmo, sea eso lo que pueda querer ser, sino estoy argumentando en contra al fin y al cabo, de nuestra teoría tradicional de orientación de partido, de que una vanguardia va adelante o que la teoría, en un sentido fuerte, va adelante. Lo digo en este sentido, ¿eh? Es posible que Lukács utilice la categoría tacticistamente, ¿no? O sea, ahora en el debate este que ha puesto entre Rosa Luxemburgo y Lenin, en contra del espontaneísmo de Rosa Luxemburgo, apuesta por el de Santo Lenin, y quizás por eso utiliza esta palabra que es verdad que es muy, explica muy poco sobre cómo se dan realmente las cosas.
¿no? Pero quizás tiene este sentido puramente tacticista y ya está. Conociendo a Lukács, ¿eh? Perdón, quisiera añadir una última cosa, que creo que siempre en nuestra mentalidad revolucionaria, moderna, siglo XX, olvidamos. Me refiero también a la Revolución Cubana, que luego si la cotejas con otros grandes procesos revolucionarios, la Revolución Francesa, la rusa, revoluciones, no ciertos cambios radicales en política que pueden ser, no. Están insertos, están inscritos en procesos largos que vienen, si no de siglos, porque eso ya es de décadas atrás. El proceso cubano se inscribe en una cosa que viene desde las guerras de independencia, en el que hay un hervor, en el que hay una matriz levantisca que adopta diversas expresiones sindicales, rebeliones campesinas, luchas contra la dictadura, y no es la cosa de que de repente llega el tipo genial que sabe dirigir las cosas o que sabe manejar o que sabe arrastrar tras de sí. Y creo que eso no hay que perderlo de vista, porque eso también diluye tanto en la Revolución Rusa, de la que por mucho que uno se arte de repetir que Lenin cambia sus conceptos, desecha sus tesis de abril, tiene que dejar de ser un socialdemócrata tradicional para convertirse en un realista político, porque ve lo que está pasando en ese país y sabe interpretarlo, es el que mejor sabe interpretarlo. Si uno piensa también en esos términos de lo que es una revolución, que son los procesos largos, creo que también se diluye o deja de tener consistencia esa idea eh, de revolución guiada por el partido, que ha analizado bien porque tiene un grupo. Eso. La explicación que da Lukács del 56, de Hungría del 56, sería en esta línea. Es decir, Imre Nagy, además es que lo dice, no era muy inteligente. Lo que pasa es el que decide asumir lo que están pidiendo las masas. Y entonces yo me sumé a su gobierno sabiendo que nos podía caer la del pulpo, porque estaban escuchando a la gente. O sea, no está diciendo que Imre Nagy tuviera el programa, sino que es el hombre y que además, bueno, dice, claro, además encima no era muy lúcido, pero bueno, pues es el que se pone, o sea, cuando explica la revolución del 56, primero van las masas y después Imre Nagy. Y después, o sea, haciendo que el partido asuma esto otro. Esto me parece que se puede encontrar en el pensamiento vivido, en esa entrevista de 200 páginas que está en italiano y en francés. No, aquí no está. Pensée vécue, pensiero vissuto. Que estaría muy bien. Mémoire parlée, memorias habladas. Que estaría muy bien. Bueno, que estuviera traducida, pero bueno. Pero, También se sacarían importantes conclusiones de, por ejemplo, de los escritos de Thompson, por ejemplo, de lucha de clases sin clases, en la que también es un movimiento espontáneo, entre comillas, el que va construyendo un proyecto civilizatorio, por decirlo de alguna manera. Primero puede ser el golpe en una mesa, qué hacemos, cómo nos organizamos, es- y no deja de ser, no deja de tener un grado de espontaneidad, ¿no? O más más en la actualidad, pues el 15M, por ejemplo, ¿no? Que también apareció el 15M, podía haber sido el 12, podía haber sido el 22. ¿Por qué salió el 15? Claro. Ujú. ¿Alguna aportación más? lo La que yo, situación. Didi, salva, sí. es que no lo voy a expresar con claridad, pero me sabe mal hablar de una forma confusa. Eh, pero sin negar lo que comentáis, sin negar ese nudo en el que centráis vuestras intervenciones, es decir, el tener en cuenta la opinión de la gente, tener en cuenta lo que la gente desea o lo que a la gente le parece sensato, razonable y justo, y eso me parece que está bien planteado por vuestra parte. Yo lo que tengo en mente
Yo no veo ningún proceso revolucionario, ninguno, de carácter espontaneísta o de carácter espontáneo. Es decir, es que no consigo verlo de ninguna forma. Es decir, en el caso del Congo, yo creo que tampoco lo fue. Si me voy años más tarde, en Angola y Mozambique, tampoco. Si pienso en Nicaragua, tampoco. Si pienso en Portugal, fuera lo que fuera aquello, pues tampoco, porque fue un momento organizado, ¿no? Es decir, que, no sé. Que puede haber elementos espontáneos, pues seguramente sí, en cualquier proceso histórico, ¿no? Pero que si lo pensamos en su dimensión global, yo siempre creo que intervienen factores de organización, ¿no? Bueno, es igual, no. Pero nada sé que no aporto mucho. Quizás no están peleadas las dos cosas, Salvador. El tema de la espontaneidad y el tema de la organización. O sea, en la propia organización se dan No elementos de sé si crees en la espontaneidad. autoorganización o en una organización que hay que enseñársela a la gente. O sea, depende de dónde pones el acento. Como dice Lukács aquí en el texto, ¿no? La gente empieza a organizarse desde en su vida cotidiana, ¿no? Aquí sí que vemos un texto donde lo dice, ¿no? Por eso decíamos antes, claro, que el asunto de espontaneidad tiene muy mala prensa y suena a cosas así como, ala, de repente unos un día se levantan de la cama y dicen, pues vamos a hacer hoy una revolución, ¿no? Eh, así dicho de esta manera. Pero creo que se le pueden dar más vueltas al asunto y entender que espontaneismo no es esa cosa así loca, insensata o desconectada de la historia o desapegada de procesos previos, ¿no? ¿Me estáis viendo vosotros? Sí, sí, estamos viendo. Yo no voy a salir y entrar de nuevo, ¿eh? Seguid adelante. De acuerdo. También me recuerda, perdón, a esa otra categoría del azar, que Ah, ya también está. metía Lukács de tanto en tanto. Y cuando, por ejemplo, hablaba de que era un azar, manipulando a Lenin, era un azar quien estuviera al frente de un movimiento revolucionario. Es- o- eh, re- Creo que podría estar todo esto ligado con dos categorías que a mí no me gustan, pero bueno, Sí, quizás sí. va por ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Antonio, Pepe. No, a mí lo último que has comentado, Antonio, me parece razonable. Sí, yo no tengo nada que coger desde mi punto de vista. Pero, por ejemplo, Pepe hablaba, si no, es que le he captado mal por un problema de sonido. Pero creo que te has referido al 15M, ¿no? ¿No? Creo que has Sí, hecho referencia al 15M, ¿no? Sí, Me parece, ¿no, Pepe? como un ejemplo menor que no cuaja, por decirlo de alguna manera. Es decir, eh, para decirlo con términos que conozco mejor, si me refiero, por ejemplo, a una movilización nuestra concreta de bomberos que duró un año, te puedo decir que fue espontáneo. Pero eso sí, fue espontáneo de gente que conocía muy bien, pero que muy bien de lo que estábamos hablando, que es del ámbito de las emergencias públicas, es decir, gente muy cualificada, pero sin un grado de conciencia política. Es decir, con muchas ganas de cambiar, que es esa espontaneidad. Pero luego eso sí que tiene que haber algo que podría ser una tradición, ¿vale? Es decir, estar apegados a una tradición que te puede servir como percha, como una manera de poder decir, bueno, ¿qué os parece? Tenemos esto para proyectarnos y podemos utilizarlo de una determinada manera, pero para ello es innegociable que tenemos que estar todos nosotros con nuestros conocimientos. Esto aplicado en nuestro caso concreto, ¿eh? En el 15M, pues yo creo que las perchas eran institucionales. Entonces se quedó en un estadio, digamos, más intermedio y no fue a más allá. Es decir, la cosa tendría que haber ido. Era un ejemplo más menor, digamos, de alguna manera. Pero o sea, yo quiero decir, entiendo lo que dices perfectamente. Es decir, no es una espontaneidad eh, vacía, que no, tiene que estar apegada a la organización, como comentabas tú, Salvador. sí, es lo que ha dicho Antonio y Gerard también decía, no están peleados los dos. Y es cierto. No, nada parece del azar, o sea, tiene que haber algo detrás. Sí, sí. ¿Sigo? Sí, sí. La situación aguda de la guerra civil elevó notablemente estos momentos del movimiento soviético. Simultáneamente, los factores económicos originados por el atraso
Simultáneamente, los factores económicos originados por el atraso del Imperio ruso, aunque por algún tiempo parecieron olvidarse, en realidad actuaron subterráneamente en dirección de su socavamiento, de su deformación burocrática. Lenin entrevistó este peligroso fin desde el principio, al iniciar el cambio con la adopción de la NEP, refutando en el plano teórico-práctico el comunismo de guerra. Vio, y en ello residía el peligro social principal de la burocratización, que la espontánea, desde luego consciente y correctamente reconocida y fomentada por el partido Unidad Revolucionaria del Pueblo, la alianza entre obreros y campesinos para su liberación conjunta del yugo del capitalismo imperialista, entraba en la zona minada de la ruptura. El Bueno, y simple luego, retorno. perdón, María Ángeles. Y luego Dime. hay esto, ¿no? Que Lukács sigue planteando la economía como un factor. En paralelo a todo esto está el factor económico, ¿no? Mm, separado de el etos, el tipo de, ¿no? de movimiento que se crea, la organización social en general, no, el factor económico. El Hay que dar simple. un paso adelante porque está diciendo, que no sé si es verdad, que para Lenin la propuesta política, la propuesta económica tiene un fin político en el sentido que no se rompa la alianza. No un fin de desarrollo económico, hay un plan, sino vamos a ver cómo podemos evitar que se rompa la alianza. ¿Eh? El simple retorno al periodo del auge vehemente y espontáneo hacia el sistema soviético de los tiempos de la Revolución Aguda era objetivamente imposible. El trabajo de consolidación y desarrollo pacífico de la democracia socialista planteaba a las masas trabajadoras tareas cualitativas del todo nuevas. Para resolverlas no era suficiente el entusiasmo revolucionario, aunque éste fuera el más sincero y resuelto. Lenin lo repitió enérgicamente en sus discursos y escritos dedicados a la adopción de la NEP. A ver, aquí no hay una explicación del por qué muere el consejismo. Dice que objetivamente resultó imposible. Bueno, a ver, estamos ante fenómenos históricos. Esto no es la tuberculosis. Explique usted qué es lo que lo hizo disgregarse, ¿no? A ver, desde luego, la economía de guerra se cargó. La economía de guerra exigió para imponerse cargarse el consejismo. Esta es la otra. Claro. Sí, de acuerdo. El círculo de problemas, ya en sí difícil y complicado, alcanzó entonces su específica complicación por el tipo no clásico de la génesis del socialismo que verificaba en un país atrasado. No clásico yo lo tengo puesto entre comillas. ¿Vosotros? No, Pues aquí no clásico está entre comillas. el tipo no clásico. Tipo, comillas, No, no clásico de la génesis. Es decir, que hay una consideración, una reserva hacia la noción de clasicidad y no clasicidad. ajá, es cierto. Aparentemente, se trataba de una simple diferencia cuantitativa. También, en un país capitalista altamente desarrollado después de los años de guerra o después de una guerra civil, con toda su inevitable devastación, se debería emprender un periodo de reconstrucción en el cual la restauración y la superación del nivel económico prebélico debería ser imperativamente el centro de toda práctica social. Pero para la República Soviética no se trataba entonces de esta simple reconstrucción, sino del impulso de la economía hasta que ésta alcanzara un nivel hasta entonces inédito, hasta constituirse en la base adecuada para la construcción de una sociedad socialista en todos sus aspectos. Cuando en el primer caso hablamos de Y un perdonad, periodo de perdón, transición. María Ángeles, perdón. No, perdón, no. Cuando dice aquí que, un poco más arriba,
Dice, también en un país capitalista altamente desarrollado, después de los años de la guerra o después de una guerra civil, con toda su inevitable devastación, etcétera, se debería emprender un periodo de reconstrucción en el cual la restauración y la superación del nivel económico prebélico debería ser imperativamente el centro de toda práctica social. Esto a las puertas de un colapso como el que viviremos, también lo mantenemos. Deberíamos volver a la Él, economía. O sea, él es productivista, él es productivista. Sí, 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 sí. Y era, él no tenía prevención hacia la energía, hacia las centrales nucleares. No. O sea, bueno, digamos que todo esto le llega ya tarde. Eh, eh, sí, sí. Es más, la energía nuclear para él plantea un problema, pero de otra índole, no de que sea buena o mala, sino de que aparecen una capa de ingenieros que tienen un control sin el cual no pueden funcionar esas cosas. ¿Y cómo se genera la democratización? Porque esta gente tiene poder poder de control sobre la actividad. Esto hay un texto en los llamados, en eso que se publicó Herramienta y Viejo Topo, Testamento de Lenin, que son de Gramsci, perdón, de Lukács, que son textos finales, alguna entrevista, algunas no tienen, y de repente ves aparecer estas cosas. Tampoco es que sean muy densas porque está muy malo él. O sea, no solamente tiene un cáncer galopante, sino que está teniendo lo que se llamaba entonces arteriosclerosis, que a saber lo que era. Podía ser un Alzheimer, podía ser en fin. Yo lo recuerdo porque mi bisabuela muere en el 66 o el 67 y se decía que tenía arteriosclerosis. Y bueno, parece ser que hoy eso es un cajón desastre, ¿no? O sea, eh, Ujú. Todos los que mueren Yo, de viejos mueren de arteriosclerosis. de arte- porque Nuestra muerte, digamos, natural es por... no, es por deterioro vascular, es por arteriosclerosis deterioro. vascular, por envejecimiento del sistema vascular. Se Vale, dice que en medicina que nuestra edad es la edad de nuestro sistema vascular. Otra cosa es vale. que muere de un accidente o de otra enfermedad concreta o de cáncer, lo que sea, pero quien muere, digamos, de De viejo, maíz. así, ¿no? Muere De viejo. de arteriosclerosis. Sí, vale, vale. Bueno, pues entonces nos deseo morir de arteriosclerosis. Es morir de viejo. en cuanto a Pues, tu pregunta, Gerard, mi opinión, ¿no? Tendría que pensarla más, pero yo te diría que yo estoy de acuerdo con Lukács, desde mi punto de vista. Creo que es razonable lo que dice. ¿No? Otra cosa es preguntarnos, que creo que es la pregunta, es cómo se hace esa reconstrucción. Yo aquí quisiera decir al respecto que esto recuerda incluso estos debates que tenemos estos días en ese grupo amplio, ¿no?, de correo sobre, claro, con la agresiva política militar imperial, pues esto del uso de armas nucleares, ¿no? Que decimos, pues no tienen narices de meterse con Corea del Norte, porque tiene armas nucleares. Seguro que es así. Irán, oye, debería, bueno, y muchos de nosotros, digo, oye, pues mira, para mí no me parecería nada mal. Vale. Lo que pasa es que debo reconocer que lejos de ser un debate o un argumento que, aunque ahora tenga esta posición y la pueda sostener, ¿no? Creo que los iraníes pues no estaría mal que decidieran tener armas nucleares para que los dejen tranquilos. Eh, y uno siempre piensa, bueno, es verdad, ¿no? Los soviéticos no hubieran podido resistir al nazismo, tal. Pero enseguida, luego, si piensas un poco y dices, hostia, ¿y los vietnamitas? Eh, Bien es cierto que los vietnamitas recibieron ayuda, militar y cosas y insumos, pero contra, digamos, el mayor imperio, el más poderoso de la historia, con una capacidad militar, pues lo derrotan. Otra cosa es el coste y otra cosa es o sea, un país eso, que se mantiene a base de arroz, una población campesina que les planta cara y los derrota. O sea que incluso en circunstancias tan
tremebundas como las que vive vive en muchos países hoy en día en su resistencia antiimperial, el debate no está, está lejísimos de, o sea, hay mucho debate. Reconozco que en eso hay mucho debate, aunque a veces uno eh, pueda tener posiciones concretas, las que sea, tácticas, las que fueran, o pragmáticas, o lo que sea. Pero aunque parezca una perogrullada, yo reconozco que incluso en eso, pensándolo un poco y echando la vista a diversos ejemplos históricos, hay mucho que decir al respecto. Hasta el Bueno, punto de que también es perfectamente decible que Irán puede derrotar a Estados Unidos sin necesidad de armas nucleares. Y que a lo mejor el hecho de no tener armas nucleares hace que se embarquen en una guerra en la que derrotan por primera vez militarmente al imperio. Por decir algo, ¿eh? Una barrabasada que se me acaba de ocurrir. Cosa Afganistán Afganistán cosa que los derrotó hace 4 años. Afganistán salieron corriendo, lo eso vimos, o digo, sea, lo ya vimos. está. Lo vimos. Eso, Claro, sin pensar mucho ni ir muy lejos, empiezan a aparecer cosas que dices, hostia, quizás las cosas no son tan. Bueno, perdón, ya está. Pero en todo caso, en el caso de Afganistán, nada digo. En el caso de Vietnam, creo que hay dos factores. Uno, que tuvieron ayuda constante de la Unión Soviética, y en segundo lugar, que si uno hace un balance, hay 3 millones de ciudadanos vietnamitas, se dice, que fueron asesinados, y solamente 50.000 soldados, 50.000, que creo que es Sí, la sí, sí. 60ª parte, que sí, no, es Sí, sí, fallecieron. tenía eso en cuenta en mi argumentación. Incluso sí. en el caso de que eh, los iraníes ganaran, pero echaron tuvieron que irse los estadounidenses y ganaron esa guerra los vietnamitas. Por eso digo, al coste que fuera, ¿no? Y sí, y efectivamente, ¿no? Probablemente sin ayuda, eh, pero, o sea, no fue una nación que primero optó, digamos, por tenemos que industrializarnos. La estrategia de Ho Chi Minh o del Partido Comunista Vietnamita no fue, no, dijo, la estrategia fue, es un país de campesinos, tenemos que resistir al imperio y vamos a resistir desde cada aldea, y le vamos a plantar cara, con la ayuda que tengamos, y si no, a lo mejor los hubieran derrotado con estoy diciendo una tontería, ¿no? Una barbaridad. Pero aún considerando esos factores que hay que tener en cuenta, es verdad que no se trataba de, o sea, por muchos fusiles, muchos Kalashnikov o por muchas, era incomparable, ¿no? Era incomparable el asunto, o sea, los aviones, el napalm, militarmente eran incomparables. Por lo tanto, es verdad que se puede ganar una guerra sin tener eh, un armamento mejor o más potente o más numeroso, ¿no? Cuando miras, yo pienso instintivamente, de una manera muy lógica, uno tiende a pensar que sí, pero a veces se da cuenta de que no es así. No se da cuenta. Te informas, lees cosas y dices, hostia, no, es verdad. No todo es así exactamente. Con todo, Irán es una potencia tecnológica. Ha producido, tiene una cantidad de ingenieros, el 60% de los cuales son mujeres. Esto lo cuenta el de la derrota de Occidente. ¿Cómo se llama? El Todd. Es un dato que daba Todd. O sea, es un, y luego hace poco he leído que no pueden absorber todos los ingenieros que producen. O sea, estamos ante una potencia tecnológica. Eh, Sí, es que precisamente es posible, aunque no tenga armas nucleares, es perfectamente pensable un escenario en que una guerra entre Estados Unidos e Irán, seguramente al coste de que haya muchísimos más muertos iraníes, porque el imperio es caníbal, es cruel, es un monstruo, pero que fuera derrotado, porque la capacidad de sacrificio y resistencia de un pueblo puede ser mucho mayor que el del asesino que intenta matarlo, que intenta acabar con él, que intenta genocidarlo, ¿no? Con todos los costos que eso pueda tener, pero es perfectamente pensable. Sí, esto es lo que. Bueno, hoy ha dado la casualidad que he visto dos vídeos. Uno de Krapinski, que es un técnico que ha estado en que vive en Estados Unidos. Tiene un apellido ruso, pero y ha estado en el ejército de Estados Unidos. Y el otro, MacGregor. Los dos piensan en que Irán puede derrotar a Estados Unidos a un costo terrible para Irán, pero hacer que Trump caiga como presidente, ¿no? O sea, dicen, ¿qué dicen? Pues si uno o dos destructores son un portaaviones, no, porque es muy grande. Pero a pesar de que para inhabilitarlo basta con dejarle fastidiada la pista de aterrizaje, ¿no? Pero si uno o dos destructores son pulverizados
y varios aviones de estos de supremacía caen. Y vuelven algunos centenares de soldados estadounidenses en bolsas, Irán no, o sea, por mucho, los dos decían lo mismo, por mucho daño que se le haga, la sociedad no queda desarticulada, ¿no? Bueno, en fin, el debate está servido, es el debate en este caso de tíos. Bueno, de tíos que uno es coronel, el otro ha estado en el ejército estadounidense y es un especialista es el que cuenta más cosas de instrumentos bélicos, o sea, es capaz de hacerte el ítem de un arma, ¿no? Bueno. Digo, cuando en el primer caso hablamos de un periodo de transición y en el segundo de toda una época, apuntamos solamente en un sentido abstracto, inmediato, a una diferencia cuantitativa. En la realidad social es muy distinto en términos cualitativos si una generación está centrada por años, que puede también alcanzar un decenio, o si varias generaciones están forzadas a concentrar su principal interés, sus esfuerzos decisivos, no a la verdadera genuina construcción del socialismo, sino a la realización material de sus previos requisitos económicos. La alternativa real que se presentaba aquí estaba determinada por el hecho de si el problema mencionado, el desarrollo de la base objetiva económica del socialismo aún no existente, se planteaba en términos imperativos y no alternativos. No, la palabra determinada no está aquí. Aquí dice nasheva, nacía. Nacía, o sea, porque determinado es un determinismo, Nasheva, nacía del hecho de que el problema aquí planteado, bueno, ya. De todas maneras, volvemos a la base, superestructura, ¿no? Ok. Sí, vuelve a plantear, porque Lenin no tenía otras, no es verdad que Lenin supiera plantearlo de otra manera, porque era un socialdemócrata honrado que partía de esos esquemas. Y luego lo que sí pretende es resolver un problema económico de la gente que no circula, que hay acaparamiento. El problema del acaparamiento, que no lo saben resolver, que no lo sabían resolver los funcionarios. Pues esto está escrito, estos sí que son escritos de él. 5.000 funcionarios que hay en Moscú, que sean maravillosos, se han jugado la vida en la revolución y no saben resolver el comercio. El comercio quiere decir que la gente pueda comprar grano. Y dice, nos dicen, el burgués nos explotaba, nos sangraba, pero coño, había pan. ¿Vosotros nos vais a traer el pan? Entonces, y dentro de su marco no se le ocurrió, o sea tenemos la intervención del Lukács y Lenin, que era un honesto socialdemócrata, base sobre estructura. Y de vez en cuando, empíricamente, intuitivamente, habías descubierto que había que saltarse esas cosas. Pero como dice Sacristán, tenía un filosofar tético. No era capaz de plantearse el por qué tenía que plantearse su filosofar y por qué él estaba cambiando. Pero, este es el asunto. Bueno, y él aquí pues está haciendo esos enjuagues. Lenin tenía un modelo economicista. Era el modelo marxista, pues sí sigue siendo el modelo marxista mayoritario. Si es que esto. Bueno. Joaquín, abusando de ti, cuando hablas citando a Sacristán de filosofar tético, ¿qué significa exactamente? Tético significa sin tener capacidad de autorreflexión sobre el porqué del modelo. Serías un filosofar espontáneo, ¿no? O sea, todos espontáneamente hacemos filosofía en el momento que reflexionamos sobre nuestra experiencia, ¿no? Pero el por qué tiene que cambiar, no se plantea. Lenin comprende la historicidad de las cosas, no se plantea que él mismo, su filosofar, es devenir, es historicidad también, y que la historicidad está dentro de su propia mente. O sea, esto es lo que. Por eso él
Sacristán en la nota 23 dice que los italianos lo han resuelto como el marxismo, el marxismo, el filosofar de donde el de la praxis es la praxis autorreflexionándose, ¿no? O sea, esto es la cosa. Esta es a ver, que Sacristán se anda con mucho cuidado porque la palabra tético, cuando la vas a buscar en el diccionario, dices, coño, claro, está muy bien usada, pero digamos que no es nada intuitiva. Pero tético está en el diccionario y está muy bien. O sea, yo he ido, él fue a buscarlo, ¿no? Y dices, coño, claro, es así. No tiene conciencia de por qué se plantea, pues, por qué introduce cambios por qué está introduciendo los cambios. Para él solo la realidad cambia, y entonces él cambia. Pero dices, bueno, pero. A ver, y Sacristán añadiría un elogio. No está, que él es el único que tiene un filósofo tético en cambio, porque los otros tienen un filósofo tético que no cambia. Y Lenin dice, no, hombre, no, si los campesinos quieren la tierra, ¿qué vamos a hacer con esto de la socialización? Pero qué tontería es esta, ¿no? O sea, esta es la grandeza de Lenin. No tiene más instrumental, pero él, como de verdad está metido en los procesos, pues dice, pues las cosas no pueden ir por aquí. Lenin dice, es que está escrito, dice, entregaremos la tierra a los campesinos. Y ya en la historia, demostrándoles que somos sus aliados. Y ya veremos cómo van las cosas en el futuro. No puede decirlo de otra manera porque para un socialdemócrata, esto no está en el Capital. El Capital dice lo contrario. Pero para el pensamiento socialdemócrata, el capitalismo surge de la pequeña burguesía, de la propiedad privada de los pequeños burgueses. Sacristán dice que sale desde la desposesión, que hay que cargarse el control que tiene el campesinado sobre la tierra, ¿no? Capítulo 24, capítulo 25. Pero en la socialdemocracia decía que el gran enemigo y el gran revolucionario es la pequeña burguesía. El gran reaccionario es la pequeña burguesía. Y de la pequeña burguesía sale el capitalismo. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, joder, qué agallas, ¿no? Qué agallas. Bueno, esta es su grandeza. Hasta ahí llega. Y estos son escritos que yo tengo. Tengo un volumen, tengo escritos escogidos en 3 volúmenes. Yo nunca tuve. Los escritos finales sobre los sindicatos, o más vale poco y bueno, todos esos artículos que son muy cortos, porque son intervenciones, dice estas cosas. Ahí es donde va diciendo estas cosas. Que a ver, vaya concepto económico, vaya concepto de economía clásica es más vale poco y bueno. Vaya, que me lo diga con un carro matemático. Bueno. Venga, seguimos. La verdadera alternativa histórica para los hombres que actuaban entonces se concretaba así. Sí, cómo asociar este problema central, ineludible para el socialismo porque se fundamenta objetivamente en él, con aquella forma de desarrollo que a un determinado estadio del desarrollo económico, este último, limitado en su espacio real, presentan las precondiciones sociales de una democracia socialista, o si en nombre del mero progreso económico son relegadas a un segundo plano e incluso se convierten en momentos completamente descuidados. A ver, aquí está haciendo enjuagues. Cualquier persona que hable de democracias y pueblo, que democracia es el poder del pueblo, es capaz, y además ocurrió en la historia, de plantear poderes populares con niveles de fuerzas productivas diversos. ¿No? Esto lo resuelve el stalinismo. Bueno, esto lo resuelve el modelo clásico de la siguiente manera. Cuando una persona dice los griegos instauraron una democracia, dice, claro, porque tenían el 60% de esclavos. Pero entonces tiene que llegar a Rosenberg y decir, no, el esclavismo era minoritario. Los pobres eran mayoría y tenían, el buey es el esclavo del pobre, que ahora él cita la frase de Aristóteles. O sea, entonces se triunfan estos debates terribles, ¿no? Pero hay modelos de poder popular, ha habido modelos de poder popular
democracia quiere decir eso, pues en Grecia y en otros sitios, y se acaban. O sea, entonces, ¿cómo puede ser una democracia de poder popular, un poder popular en sociedad campesina? Es que además las necesidades son internas y orgánicas. La antropología es orgánica a la praxis, es histórica, y las necesidades, o sea, las bromas de, ¿cómo se llamaba? Este, el, el ecologista de Bellaterra, que era amigo, no se te oye, Salva, es que está cerrado. Joan Martínez Aguirre, tal vez, ¿no? Ese, ¿no? O sea, decía que la sociedad de la abundancia podía darse en Nueva Zelanda, porque el sistema de necesidades era limitado y ya tenían tiempo libre a lo bestia. Luego se cachondeaba de los alumnos, ¿no? De repente un alumno dice, bueno, y la regulación de la natalidad. Dice, oh, no hay problema, porque el cólera barre. Pero bueno, o sea, está planteando todos los elementos integrados. O sea, el sistema de necesidades es el sistema de necesidades el que marca que hoy tengamos que desarrollar más la economía porque tenemos más necesidades. Si reducimos las necesidades, la libertad, el tiempo libre aparece, se reduce. En fin, este es el modelo integrado, ¿no? Sigo. Cuando antes habíamos señalado los problemas que suscitaron las luchas internas entre los sucesores de Lenin, habíamos ya remarcado cómo esta alternativa no fue vista ni propuesta por ninguno de los grupos en disputa. Por el contrario, plantearon simplemente cuestiones económicas que permitían exclusivamente una regulación estatal centralizada, desde arriba. A pesar de lo tosco que ha sido, él está planteando que Lenin no era un economicista. O sea, hemos visto que las críticas a hacerle, pero él está diciendo, los otros eran los que se planteaban planes de desarrollo. Lenin buscaba resolver problemas sociales. Hemos también señalado cómo para Lenin, en sus últimos años de vida, hasta tanto fue capaz de influir teórica y prácticamente en el curso de los hechos, en el centro de su ¿qué hacer? Estuvo siempre presente esta alternativa. Y habíamos también subrayado un punto que ahora puede resultar más claro: la ubicación central de la táctica en la particular práctica social y estatal era una consecuencia necesaria de esta orientación de los herederos de Lenin. Una cosa es clara: Stalin entra en este grupo y por ningún aspecto que tenga que ver con este conjunto de problemas puede ser considerado como sucesor de los métodos de Lenin. Si Stalin fue muy superior en el plano táctico a sus competidores, no cambia en nada el problema fundamental de la posterior orientación. El alejamiento de la alternativa leninista lo dirige a una política inspirada exclusivamente en la táctica. Sin duda, Stalin fue una figura superior entre los rivales que luchaban por el poder. Superando a los otros en conciencia y habilidad, se esforzó por presentarse como el único verdadero y digno continuador de la obra de Lenin. Aquí no lo plantea como consciencia, siendo más perspicaz, lungimirante, hábil que los otros, más perspicaz y hábil que los otros, se las industrió a presentarse como el único vero. O sea, Pero es que es muy distinto, es muy porque distinto. si uno Es lee muy lo que distinto. lee en la traducción castellana se pregunta, pero ¿cómo puede saber Lucas que tiene más conciencia Lenin que Trotsky o que, no sé, pero qué sentido tiene eso, ¿no? Dice, claro, Pues claro, es esto, no tiene es nada que ver esto. una cosa con la otra. Vale, vale. Puesto que en los decenios sucesivos a esta discusión, la unidad de Stalin con Lenin, proclamada y propagandizada por Stalin, fue profundamente inculcada en la conciencia de los comunistas, sería una de las tareas ideológicas más importantes de nuestro periodo de transición, de nuestros esfuerzos por restaurar el marxismo auténtico,
contestarle punto por punto a esta leyenda histórica sistemáticamente construida por Stalin y su aparato. En esta dirección, hasta ahora no se ha hecho casi nada, aunque, o quizás porque el tema es de tan extrema importancia, la reestructuración del método de Lenin y de por él transmitido de Marx, en algún diametralmente opuesto con la apariencia cuidadosamente conservada de una absoluta y coherente continuidad. Por esta vía se fortaleció el moderno antimarxismo burgués. Sin duda, esto es importante, pero menos esencial del hecho que en los países socialistas, en las filas de los comunistas, por este tipo de interpretación, la imagen de Marx y de Lenin fue deformada, constituyendo un obstáculo eficaz para la reflexión propia, especialmente después que ya se había transformado en una forma actual de la revisión histórica del periodo stalinista. A ver, con todo él sigue manteniendo la idea del marxismo auténtico. O sea, hay un corpus que es el marxismo, ¿no? O sea, él sigue inventando una tradición, ¿no? Y ya vemos lo que cuesta cuando se publican textos que explican cómo son las obras de Marx, cómo es el Capital, que el Capital son manuscritos, es una obra inacabada, que son manuscritos pero esto que rompe el marxismo, pues es muy hiriente, por lo menos en mi generación, ¿no? Para los de mi generación es muy hiriente, ¿no? Podemos echar mano de la frase en lo que a mí en lo que a mí respecta, yo no soy marxista, que es un escudo, ¿no? Pero está bien recurrir a frases del santo, ¿no? Bueno, esta es la frase que usaba Sacristán, ¿no? Recordar que Marx había dicho de omnia dubitandum y en lo que a mí respecta, yo no soy marxista, ¿no? Estas son las dos cosas, ¿no? Bueno, yo creo que también sorprende este paso, ¿no? En esta dirección, hasta ahora, no se ha hecho casi nada, lo cual yo creo que es una descalificación de bueno, no sé, de Khrushchev o de la época de Khrushchev, ¿no? Sí, Porque está sí, diciendo de una u otra forma que hay una continuidad, ¿no? De Khrushchev sí, respecto a la época anterior, ¿no? Porque sí, estamos, creo, en el 68, ¿no? sí. No sé, ¿no? Sí, 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 sí. Pero O esto sea, ya lo había dicho en conversaciones con Lukács. Ya Mm. había dicho que el régimen de Khrushchev era una continuación en lo fundamental del estalinismo. O sea, que se había hecho una crítica del estalinismo con métodos estalinistas, quiero recordar. querer desmontar el estalinismo por métodos estalinistas. Era más o menos. Esta es la. Sí, sí. Un esbozo tan conciso como el que aquí trazamos no es apropiado para abordar esta importante tarea en forma correcta dada su relevancia. Aquí solo podemos dar sugerencias metodológicas, cuyas intenciones se habrán cumplido cuando paulatinamente den lugar a investigaciones reales. Obviamente, estas no pueden ser realizadas con los métodos hoy vigentes. Stalin edificó paso a paso un aparato ideológico tal que sus escritos están llenos de citas de Marx, Engels y Lenin, a veces de manera trivial, pero esencialmente invertidas en cuanto a la substancia. Esas tesis de Stalin deberían reunirse e incluirse en un resumen sistemático metodológico que, caracterizando el nuevo método, demuestren cómo esa base fundamentó y consolidó la omnipotencia de la táctica, su dominio sobre la teoría. El primer paso, en este sentido, fue la simplificación e incluso la vulgarización de los principios de Marx y Lenin. Basta echarle una mirada a las definiciones de dialéctica en el famoso capítulo 4 de la historia del partido, mientras Lenin, en los primeros tiempos de guerra, preparándose para las próximas discusiones sobre la guerra, imperialismo y revolución socialista, en sus observaciones sobre la lógica de Hegel, profundiza y diferencia enormemente
su concepción de la dialéctica, en este célebre y clásico capítulo no recibimos más que vulgarizaciones simplificadas, las cuales, ya en los años 30, figuraban como sustituto perfecto del marxismo y del leninismo, de los clásicos del marxismo. La centralización de la táctica, de hecho, puede prosperar mejor cuando también en la investigación científica, en la reflexión e incluso en la misma propaganda con un poco de profundización, se sustituye por una agitación vulgarizada, sin duda más difícil de retener. Bueno, aquí la Pero traducción es otra, pero bueno, no, ¿sí? tiene más matices. Como no es contradictoria, lo dejo. Pero para aproximarnos, tanto como nos sea posible, al problema de la democratización socialista, también aquí, donde no nos es posible un análisis amplio y detallado, cito la definición de la teoría que Stalin daba en sus conferencias sobre los fundamentos del leninismo. Decía, la teoría es la experiencia del movimiento obrero de todos los países tomada en su aspecto general. Es suficiente recordar, para hacer visible el contraste, lo que ya hemos mencionado cuando Lenin distingue la importancia del marxismo precisamente porque todas las conquistas valiosas del desarrollo de la cultura hasta entonces fueron asimiladas. Y también, como hemos visto, cuando afronta el tema teórico de las condiciones humanas de la extinción del Estado. Lenin descubre una tendencia general de toda la historia mundial en su conjunto, cuyo resultado, el marxismo auténtico, está en condiciones en su correspondiente nivel conforme a las posibilidades y exigencias de poner al servicio de la real liberación de los hombres. No es entonces casual que cuando de la práctica A ver, desaparecen el libro sobre el Estado, Lenin no lo acaba, lo arrumba y no se habló más. Es decir, aquí está utilizando. Es el Estado y la Revolución. Estaba escribiéndolo, lo deja a medias, dice, es más. Bueno, las ideas de demolición del Estado o de extinción del Estado que está planteando allí no son las que guían lo que él va a hacer. ¿Eh? Lo primero que se quiere hacer es un Estado consejista, pero o sea, es que claro, es que es el texto del 17 o 18, no me acuerdo de cuándo es, eh, inconcluso, está dentro de una canónica de izquierda socialdemócrata recurriendo a experiencias anteriores, a la Comuna de París, y el mundo, o sea, y no, esa teoría no fue guía, o sea, lo que estoy diciendo, podéis decir cosa que no. Esa teoría no fue para Lenin guía ninguna. Dejó el libro allí y se metió en las dificultades del proceso. Es un libro Disculpad, bonito, ¿eh? cuando hablo aquí ¿Perdón? mm, cuando Lenin descubre una tendencia general de toda la historia mundial en su conjunto. ¿Qué descubrimiento es ese? ¿A qué se refieren? Cuando habla aquí de Supongo que esa tendencia general. supongo que será a las leyes generales de la evolución de lo humano. Pero no, claro, como no nos ponen más, Pero bueno, no deja de ser un evolucionismo un evolucionismo. Yo de la creo que sí. evolución general de la humanidad al marxismo auténtico y del marxismo Sí, auténtico a la revolución. Ya sí, está. sí. Es una simplificación que, que usa para combatir a Stalin. Luego él es mucho más matizado en este texto, está siendo mucho más matizado, ¿no? Sigo. No es entonces casual que cuando de la práctica desaparecen estas importantes tareas, las cuales, según las circunstancias, pueden presentar también una forma exterior muy modesta, surge una teoría que tiende a hacerla desaparecer, la que en sustancia la anula. Que Aquí en no dice sustancia, tareas, sino grandes temas, ¿eh? Grandi temi. No, temi, no tareas.
Y cuando dice la sustancia la nula, dice que en sustancia nula esta conexión con la historia del mundo. Es a este fin que sirve la prioridad estalinista de la táctica y su correspondiente vulgarización general del método, de los resultados del marxismo, adaptadas las necesidades tácticas del momento. Esto, sin duda, Il loro appiattimento sui bisogni tattici giornalieri, su aplanamiento, aplastamiento sobre respecto de las necesidades tácticas diarias. Esa es la frase. Esto, sin duda, dentro de un modo de expresión que aparenta haber conservado e incluso desarrollado a un nivel superior lo esencial del marxismo. Muy claramente aparece en la conocida teoría de Zdanov sobre la esencia de la filosofía hegeliana. Para afirmar radicalmente la vulgarización estalinista, de la dialéctica debió eliminarse el fundante y fecundante influjo de la dialéctica de Hegel sobre el marxismo. Para argumentar esto último, Zdanov hace figurar la filosofía hegeliana como una respuesta reaccionaria a la Revolución Francesa. Para argumentar teóricamente tal exclusión, no eso último, sino tal exclusión. Como una respuesta. Sí, sí. Ahora, para argumentar teóricamente tal exclusión, Danone hizo figurar la filosofía hegeliana como una respuesta reaccionaria. Vemos aquí en el plano puramente teórico, donde culmina la tendencia vulgarizante, el marxismo debía presentarse en lo posible como algo radicalmente nuevo, sin precursores, privado de la relación con la precedente historia del mundo. Esto sí que es una idea interesante. El marxismo está dentro de una tradición, o sea, Marx, el pensamiento siempre no se nace a sí mismo. Esto sí que es una diferencia cautelosa, pero que la introduce, ahí la deja Lukács, ¿no? Hay tradiciones de pensamiento. Claro, él es un gran conservador. Es un hombre que sabe. Bueno. Esta reestructuración del marxismo por obra de Stalin era tan evidente que ya la primera crítica a su actividad en el 20º Congreso denunció la falsedad de un aspecto importante de esta. Nos referimos a la tesis según la cual, en el periodo de la dictadura proletaria, la lucha de clases debería agudizarse permanentemente. Tal crítica era correcta en sí, pero para transformarla en punto de partida de una crítica verdaderamente sistemática, el simple rechazo de esta tesis debía ser integrado y generalizado con ayuda de dos determinaciones metodológicas. En primer lugar, la tesis misma no es ninguna verdadera fundamentación teórica de la práctica estalinista, sino simplemente su respectiva justificación teórica a posteriori. El periodo de las brutales represiones, de la aniquilación física, incluso de la posibilidad latente de una oposición, no fue deducido de esta tesis ya en sí arbitraria. Más bien, al contrario. Cuando Stalin, por consideraciones tácticas, decidió el aniquilamiento radical de toda oposición, inclusive de cada uno de los sospechosos, surgió esta teoría como una preparación y justificación propagandística de tal decisión táctica. En segundo lugar, debemos establecer que no fue un episodio aislado, sino un modo de proceder general de Stalin, característico en el plano objetivo como subjetivo. Esto se demuestra con mayor claridad en la teoría que surgió como consecuencia del pacto entre Stalin y Hitler. El pacto mismo tiene un carácter puramente político-táctico y en cuanto tal puede naturalmente juzgarse de varias maneras. Personalmente lo creo una jugada política entonces tácitamente correcta. Pero en cuanto a nuestro problema actual,
Es importante, sobre todo, que Stalin ligó inmediatamente a ello consideraciones teóricas sobre el carácter de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que la guerra era imperialista al igual que la primera. Por lo tanto, los comunistas afectados, por ejemplo los franceses, debían en primer lugar luchar no contra Hitler, sino contra su propio gobierno. Recién cuando Hitler rompió el pacto y agredió a la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial adquirió para Stalin el carácter de una lucha contra el fascismo. De tales decisiones teóricas manipuladas por motivos tácticos está llena la práctica de Stalin en su conjunto. Se fundamenta precisamente en que la respectiva necesidad táctica debe recibir para su Aquí le da un buen justificación repaso, ¿no? ¿Cómo? Sí, simplemente un comentario, ¿no? Sí, que aquí le da un buen repaso a Stalin, ¿no? un buen Sí, sí, repaso. sí, sí. Y muy claro por una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Aquí no hay... sí. Sí, sí. Sí, sí. Se fundamenta precisamente en que la respectiva necesidad táctica debe recibir para su justificación una plataforma teórica generalizada. Esta, en muchos casos, no ha tenido nada que ver ni con los hechos ni con las grandes líneas del desarrollo histórico, sino que exclusivamente conforma una justificación para las respectivas necesidades tácticas del momento. Así, cuando Stalin en la segunda mitad de los años 20 tuvo tácitamente necesidad de decir que sus rivales, también ante diferencias teóricas mínimas, eran enemigos de la revolución socialista, surgió la teoría según la cual la divergencia de opiniones aparentemente mínima constituía el peligro máximo, siendo en realidad un sutil disfraz del enemigo. Esta necesidad táctica recibió entonces su encarnación teórica más importante en el movimiento obrero internacional. Los socialdemócratas fueron declarados hermanos gemelos de los fascistas y el ala de izquierdas de la socialdemocracia considerada como la corriente ideológica más peligrosa. La crítica de este método es muy importante y actual, puesto que vuelve a aparecer hoy casi con la misma frecuencia que en los tiempos de Stalin. Yo esto último que dice no sé a qué se refiere, pero otro repaso que lo deja fino, ¿eh? ¿No? Ahora, lo último que dice, yo no sé, os hacéis idea, la crítica de este método es muy importante y actual, pues que vuelve a aparecer hoy casi con la misma frecuencia que en los tiempos de Stalin. ¿Qué está pensando en los países de Europa del Este, seguramente? Seguramente, seguramente. Bueno, pero tiene ante sí lo que está pasando en la República Checoslovaca y no coincide con eso en absoluto, ¿no? No. Bueno, Claro, o quizás su experiencia después del 56, el vapuleo que o sea, que fusilan a comunistas, o sea, a él no porque es demasiado famoso, ¿no? Pero a Imre Nagy lo fusilan. Y a otros del gobierno, en fin, no sé. no, no, pero es posible que tenga en cuenta, perdón, es que me he equivocado, no tanto la primavera de Praga, sino más bien la contrarrevolución, a la invasión de Checoslovaquia. Es que no sé en qué momento escribió el libro, en qué momento, ¿no? Pero es El posible que se libro lo refiera a eso. para, el libro lo para cuando estalla la con la contrarrevolución. Considera, o se desanima, bueno, no sé. Cuando los tanques llegan a Praga, él deja el libro. No sé exactamente sobre esto que comentáis, pero todo este tipo de lógicas se habían dado durante los años 60 en Checoslovaquia de una manera constante. O sea, todas estas páginas que estamos leyendo de Lukács, Kosik las escribe muy similar en su momento, contra las tácticas del 20 Congreso, contra el estalinismo, contra Zdanov y la condena de Hegel como un perro muerto, todo esto. Todo esto. O sea que, bueno, podría tener sentido. Claro, es el otro que estaba en ese mundo, claro. Estos ejemplos, que podríamos multiplicarlos a voluntad, muestran con claridad la relación interna del método de Stalin. Ante un conjunto de hechos, se reacciona tácitamente de una u otra manera. La teoría tiene... María, es un error de traducción, es
tácticamente. Porque tácticamente. Tácitamente, tácticamente, vale, vale. lo repite un poco también en alguna otra ocasión más. Es tácticamente. Vale. No. La teoría tiene allí simplemente la función de interpretar la respectiva decisión táctica a posteriori como resultado necesario del método marxista-leninista. De esta manera, la ideología no puede más que convertirse en el campo primario de la manipulación y perder aquel enorme espacio de maniobra, aquella contradictoria variabilidad y desigualdad que poseía en Marx y en cuanto medio para combatir los conflictos surgidos en el terreno económico-social. Aparece, por un lado, como un producto mecánico de cada situación económica y, por otro lado, como materia sin contenido propio, que de hecho puede ser invertido a voluntad. Esto se corresponde con la caracterización que Stalin da en su artículo sobre el lenguaje. También en este escrito se destaca sobre todo la naturaleza mecánica de su génesis. Dice Stalin: la superestructura es el producto de una época en cuyo transcurso la base económica dada existe y actúa. Por eso, la superestructura no subsiste largo tiempo. Ella es suprimida y desaparece con la supresión y desaparición de la base dada. Ya en el estilo es visible la contradicción con Marx. Para este último, la desaparición de una ideología es un proceso socialmente determinado que, dentro de tal determinismo, está impulsado y con frecuencia en términos de desigualdad del desarrollo social, es por lo tanto relativamente autónomo. Para Stalin, por el contrario, la ideología es simplemente suprimida, es decir, es el simple objeto de una actividad social, precisamente la manipulación stalinista. La tendencia inherente a tal manipulación... Perdón un momento. Se cita aquí el libro de Stalin sobre el lenguaje. ¿Alguien lo ha leído? Yo no lo he leído. ¿Alguien lo ha leído? No. No. La curiosidad simplemente. La tendencia inherente a tal manipulación se revela de manera evidente en la cuestión, para nosotros importantísima, del desmantelamiento stalinista de la estructura soviética del Estado socialista. Antes habíamos intentado demostrar, como una característica del sistema soviético, que aportaba una novedad sustancial. Fue justamente la superación social del idealismo del citoyen, característico de la sociedad burguesa. El ciudadano activo, en la práctica democrática de los problemas generales de la sociedad, no debía, conformemente a la esencia del socialismo, ser más una entidad ideal separada del hombre real, el hombre de las constituciones democráticas, al cual, en la vida cotidiana, le correspondía, como a su fundamentación, el hombre egoísta material de la sociedad civil, sino que, al contrario, debía ser un hombre que tendiera a realizar su carácter social en la vida cotidiana, desde las cuestiones inmediatas hasta los asuntos generales del Estado, en colaboración colectiva con sus compañeros de clase, en colaboración colectiva con los otros hombres. Habíamos también destacado cómo el derrocamiento revolucionario del capitalismo desplegó un amplio y profundo entusiasmo que comenzó a penetrar de hecho en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La fascinación internacional de los primeros años revolucionarios se basa en gran medida, o amplia, en el efecto de este inmenso impulso. El entusiasmo suscitado fue mucho más allá de las filas de los comunistas. Basta recordar, para tener una medida, el poema El 12 de Bloch, para darse cuenta de cómo el hombre sentía que su vida podía desde ahora conquistar en este mundo, en términos terrenales y materiales, un sentido intrínseco a ella, como percibió próxima la realización real de los sueños milenarios de humanización. A ver, la idea del burgués y el ciudadano, convertida en un clásico de la humanidad, es un invento de Marx, que bueno, él lo cree así, o sea, proyecta hacia atrás.
eh, todas estas, uno empieza a leer para atrás y las constituciones eran la consuetudo. Lo dice por última vez, lo dice claramente Hegel, porque Hegel se encuentra combatiendo con el liberalismo, ¿no? Que la verdadera constitución de que es ridículo escribir constituciones, que la verdadera constitución de la realidad es la consuetudo, es la Sittlichkeit, ¿no? Esto, puesto ejemplo con España, y que esto ha sido siempre así. Entonces, es Marx quien naturaliza el modelo burgués. Hay una constitución que te da unas libertades que son las políticas, pero la economía va por otro lado. Es la vida privada. O sea, y esto es el libro de Benjamín Constant, la libertad de los... Que reconoce que la libertad de los antiguos no es así. La libertad de los modernos es frente a la de los antiguos, ¿no? Dice, pero qué bestias todos esos antiguos. Si usaban la libertad para meter mano al proceso de vida, de producción, ¿no? Es que es el librito, es muy corto. Son las ideas matriciales está entre los textos matriciales del liberalismo, ¿no? Y el Habíamos poema que se también cita de ese señalado, poeta que tampoco conozco, Bloch, ¿alguien lo conoce? El 12 de Bloch, ¿no? bueno, yo he leído de qué va, pero no lo conozco. Ujú. Habíamos también señalado cómo la guerra civil acentuó, por un lado, el carácter heroico de este movimiento, pero por otro lado, introdujo en la vida aspectos burocráticos, los cuales, terminado el periodo heroico, suscitaron los problemas que habíamos caracterizado como sintomáticos en el periodo posterior a la muerte de Lenin. La solución táctica presentada por Stalin para los problemas del momento fue el desmantelamiento burocráticamente radical de toda tendencia que pudiera transformarse en preparación de una democracia socialista. Los máximos órganos del Estado permanecen formalmente democráticos, reciben una configuración que, salvo el sistema del partido único, los hace extraordinariamente vecinos a los parlamentos de la democracia burguesa. Los niveles inferiores del sistema soviético se redujeron a órganos de administración local electos de manera análoga. Desaparecieron así todas las tentativas de los últimos años de Lenin, los preparativos ideológicos para construir una democracia socialista real. La participación en la vida política, en la vida social general, pudo desde entonces, en el mejor de los casos, conceder a los individuos simplemente el idealismo del citoyen. La tendencia imperante en la vida de los ciudadanos devino en la burocratización de la práctica política y administrativa. Debemos repetir que aquí no nos es posible exponer todos los aspectos, tanto extensivos como intensivos, del conjunto del sistema de la práctica estalinista, en todas sus premisas y consecuencias teóricas. Sin embargo, nos parece que lo dicho hasta ahora es suficiente para demostrar cómo tal práctica ha impedido sistemáticamente toda tentativa de proseguir con los esfuerzos de Lenin para desarrollar las tendencias objetivas y subjetivas en la construcción de una democracia socialista en todos sus aspectos. ¿De aquí quiénes habéis leído El Don Apacible? No, yo no lo he leído, yo no. No. El Don Apacible te dice que esto son tonterías, que la guerra civil es la autodestrucción de arriba abajo de esa sociedad y que elimina cualquier organización y pensamiento en que es posible cambiar la vida. O sea, es una cosa horrible, es una cosa horrible. Entonces se te puede ocurrir que el estalinismo es un bonapartismo ante el autofracaso de toda, generado desde la propia sociedad, ante la disgregación de toda forma de organización absoluta. La protagonista termina la obra, una chica guapísima, tiene la cabeza caída sobre el hombro porque en la guerra civil con una hoz le han cortado el músculo
Y entonces va, se sienta en una silla de Enea a tomar el sol y dices, Dios, no tienen gente, los personajes que habían tenido la esperanza, no tienen ninguna esperanza, ninguna expectativa, morir, esperan morir. Entonces, la guerra civil, a ver, la guerra civil fue contra una coalición mundial de fuerzas imperialistas para ocupar, pero pudo ser de otra manera. Yo ahí no entro. Pero que la guerra civil es la destrucción del proceso revolucionario y que se disgrega todo tipo de organización entre la gente y que entonces esto hace que, bueno, cuando todos los proyectos son derrotados, aparece el bonapartismo. Hay bonapartismos de derechas, de izquierdas. Bueno, esto es lo que a mí se me ocurre, pero esto se puede quitar. Lo importante es quedarse con la copla del don apacible. Bueno, ¿a ti qué te parece la lectura del don apacible? No, es terrible. Sí, Antonio, tú lo has leído. Es maravilloso. Es Es, maravilloso. es realismo realista, Es, realísimo, crudo, extraordinariamente bien escrito, con una profundidad psicológica eh, terrible, nada de realismo socialista, nada que se parezca. Literariamente es extraordinario y antropológicamente, psicológicamente es un monumento. La de matices, o sea, el hacer una pintura detalladísima, barroca de un mundo atroz, una atrocidad, atroz. pero también es verdad que creo que permite comprender, por ejemplo, yo creo ahí una parte, o sea, lo que es una revolución, pues los soldados que de repente, o sea, los cosacos, ¿no? Que habían sido unas bestias animales represivas, pues hasta que se les hinchan las narices y dejan de serlo y al menos una parte de ellos colaboran con la revolución. Y probablemente seguían siendo tan fieros, Bárbaros. asesinos y crudos con los enemigos como habían sido antes cuando iban a Moscú a reprimir a los obreros. Eh, las cosas de una guerra civil, pues dentro de una misma familia, pues el que le dice al cuñado, bueno, sí, tú ya sé tus simpatías cuáles son, ahora me voy a la guerra, cuando vuelva, que sepas que te voy a matar. Eh, ¿no? Y no sé, por mencionar cosas así, o sea, sumergirse en un mundo que te crees, que te transmite, te lo crees, transmite una verosimilitud extraordinaria. Y lo que es la revolución es, de repente, cómo van cambiando la situación dentro del ejército a medida que la carnicería es cada vez mayor y la gente, por acumulación, por lo que sea, decide un buen día, empiezan a matar a oficiales, cuando ya ven que los oficiales dirigen las cosas de esa manera que a veces ocurre en los ejércitos, ¿no? Pues hay que defender esta posición, aunque pues nosotros seamos dos y ellos sean 1 millón, hay que defenderla con nuestras vidas. Bueno, cuando la gente empieza a sobrepasar ciertos límites, que a lo mejor tú con tu mentalidad comunista dices, pues yo hace muchísimo tiempo que habría superado esos límites. No, esos cosacos o esa gente campesina era muy bruta y te das cuenta que eran muy brutos y que tenían mucha capacidad de sacrificio y de aguantar y de sostener al padrecito el zar hasta que llega un día en que dejan de aguantar. Y entonces vuelven arrasando el país. Al menos esto es lo que explica el Don Apacible. Y cuando digo arrasando el país es arrasándolo, es decir, quemando, matando a los que de repente se les han revelado a ellos interiormente como los enemigos de clase, los campesinos que tenían un poquito de propiedades. No estamos hablando de la oligarquía financiera mundial ni nada, no. Rompiendo obras de arte, destruyendo cualquier cosa, cualquier símbolo que para los campesinos pobres fuera, eso sí, cualquier elemento que fuera símbolo de un cierto estatus superior al de los campesinos más pobres. O sea, una monstruosidad, ¿no? Romper, estragar cultura, bueno, pues sí. Y echan abajo todo un Libros, mundo antiguo, quemar destruyen libros. libros, lámparas, cuadros, cosas así, ¿no? Cosas bonitas, decoraciones.
etc, etc, etc. Pues todo ese tipo de cosas son las que explica el don apacible. O sea, que da la impresión, no sé si a lo mejor se inventó cosas y tiene una capacidad de escritura que te las hace parecer verdad, pero te resulta muy, muy, muy verosímil. Resulta muy... Gracias. Lo cuenta así también Bebel en Caballería Roja, que es una novelita muy pequeña y no Y tiene lo la cuenta grandeza. también que te lo tragas. Y además lo cuenta también que te lo tragas, o sea, te tragas el libro, vamos, no, que te falta tiempo para... Opino como Antonio, quienes queráis una buena novela larga, ahí está esa. Y ¿a qué novela se te ocurre? Guerra y Paz. Eso es hijo de Guerra y Paz. Es hijo de Tolstoy. Eso es el gran realismo. Ese, Mucho mejor que Guerra y Paz. ¿a ti te gusta? Bueno, claro, nos toca mucho más. Y, bueno, sí. Bueno, toda la psicología de todos los personajes tienen su Sí, psicología, tienen su frase, tienen su... Bueno, esta, ¿no? Estas me doy cuenta, grandes... pero sin embargo, bueno, pero esto está fuera del lugar. En Guerra y Paz se me hace más difícil comprender el mundo que me quiere explicar. Por así decirlo, necesitaría más lecturas históricas para comprender. En el de Don Apacible, no. Bueno, pues Sí, sí, nada, nada, ¿eh? es, Me lo apunto. es cierto, es cierto, Gracias. es un monumento, Sí. Gracias por la es, recomendación, me lo apunto. es un gran, una cosa. Os tengo que dejar. Os tengo que Hay una dejar. Bueno, Que vaya bien. sí, es que ya Hasta estamos luego. pasando el tiempo. Adiós, Salvador. Hasta luego. Está la Vamos, película, no sé, que debe ser larguísima, es muy larga. La el de La don Don película es apacible. muy Apacible larga, pero está muy bien también, ¿eh? No la he también, es visto. verdad, la película. ¿Hay Sí. peli de A ver, Sí. Ay, hay una peli, sí, sí. la novela es muy dolorosa de leer, ¿eh? O sea, según, o sea, a mí me, joder, crudísimo? es terrible, ¿no? O sea, porque te cuenta sin épica, ni sin poética, y sin estética, ¡oh! Lo que suelta es, bueno, esto, ¿no? Bueno, pongamos fecha, apagamos el... Sí. Apagamos. Sí, la grabación, sí.